Saludamos, así es, a la gente que está en sintonía a través de rcr750.com, rcr750.com. Allí nos puedes ver y nos puedes oír en vivo y en directo. Gracias a la gente que sigue sintonizándonos también en vivo en Periscope, nuestra cuenta en Periscope, @rcr750. Y muchas gracias también a quienes se siguen suscribiendo a nuestro canal de YouTube. ¿Cómo entras a RCR en YouTube? Fácil. Te vas al buscador de YouTube y escribes RCR750 o escribes Radio Caracas Radio y el canal que te va a salir allí. No olvides, además de entrar, suscribirte al canal, que es muy importante para nosotros. Gracias por seguir suscribiéndote. Bien, mientras establecemos comunicación con Daniel, nada más comentarles algo. Esto lo publica el OK Diario en España. Los hijastros de Nicolás Maduro blanquearon desde España, escuchen bien, ojo al dato, 159, mejor 160 de una vez para no estar con sutileza, 159 millones asumo son de euros, de la corrupción de PDVSA. Y dice acá, una organización criminal blanqueó desde Madrid 159 millones de euros procedentes de la corrupción de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Para los 3 hijastros del dictador Nicolás Maduro, hijos de su esposa. Estos son los hijos de Cilia Flores, no tanto los de Maduro. Son los de la primera unión marital de doña Cilia. Walter, Joswal y Yoser Gavidia Flores. La justicia norteamericana ha remitido a la juez de la Audiencia Nacional, se refiere a la Audiencia Nacional Española, María Tardón, la grabación de un encuentro celebrado en Madrid. ¡Qué raro! El 1 de marzo de 2017, por un grupo de empresarios que blanquearon en distintos paraísos fiscales. La cifra total es 600 millones de euros procedentes de la corrupción de PDVSA. De este dinero, según la grabación, 159 millones le tocaban a los 3 hijastros de Maduro como mordida, es decir, como soborno. La reunión tuvo lugar en una oficina situada en la calle Orellana de Madrid, en la que tiene su sede el grupo de empresas Columbus One Properties, desde el que se llevaban a cabo las operaciones de lavado de dinero, utilizando una sociedad con sede en Malta, denominada Portman Capital Management. En varios momentos de la conversación, 2 de los presentes, los cuales son el abogado Carmelo Urdaneta, que fue asesor jurídico de PDVSA, y el asesor fiscal Pedro Vinaglia, aluden a la necesidad de pagar una parte de los beneficios de la operación a miembros del gobierno de Venezuela, a los que se refieren en distintas ocasiones como los muchachos, los hijos de la señora, los chamos o los conocidos de Cilia. En un informe remitido a la juez María Tardón el pasado 14 de septiembre, la UDEF especifica que todas las expresiones corresponden a los 3 hijos de Cilia Flores, por supuesto, que es la actual esposa de Nicolás Maduro. En Venezuela son conocidos por el apodo de los chamos y responden al nombre de Walter, Joswal y Yoser Gavidia Flores. De hecho, según este mismo informe, la justicia de los Estados Unidos intervino el correo electrónico de uno de los implicados en esta trama y encontró una hoja de cálculo en la que se especifica el reparto de los 600 millones de euros. De la cantidad total, 20.7 millones, es decir, el 4%. Debía destinarse a gestores de Portman Capital por concepto de honorario. Imagínate, tú ganaste 20 millones así por una vuelta, ¿no? Por una estafa. 159 millones a los chamos, que es la comisión para la familia Maduro. Otra porción, y escuchen bien, le toca o estaba reservada al empresario Raúl Gorrín. De empresario solo tengo que arguir que es un decir. Presidente de Globovisión, que además desde el 2019 está incluida en la lista de fugitivos de los más buscados de los Estados Unidos. Se desprende de lo anterior que los hijastros de Nicolás Maduro, denominados como los chamos, señala el informe dirigido a la juez Tardón, son los beneficiarios de esos 159 millones de euros y que la sociedad en Malta utilizada por esta red para el lavado de activos de la corrupción es la que se utilizó acá. El Tribunal del Distrito Sur de la Florida investiga esta operación fraudulenta en la causa número conocida policialmente como Operación Money Flight. Esta mordida destinada a los hijos de Maduro demuestra que el saqueo masivo y sistemático de PDVSA no es un problema puntual de corrupción, sino que está dirigido por la propia familia del dictador, que este pasado domingo, por cierto, aquí ellos lo vinculan con ese escándalo que se ha convertido en que José Luis Rodríguez Zapatero sea español. Estuvo José Luis Rodríguez Zapatero avalando las tales elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre. La red criminal que operaba desde Madrid está integrada por 4 socios al 25%. Escuchen ustedes los nombres.
Ralph Steinman, Luis Fernando Butef García, que ya había sonado en otros escándalos, José Vicente Amparan Crocker, ay, tremendo apellido, y Darío Ramiro Ale Iturralde, tremendo apellido también. Los 600 millones blanqueados a los que alude la grabación proceden de un fraude masivo por un cambio de divisas. Esto es, para explicárselos a ustedes en dos platos y darle el paso a Daniel, esto es un caso por lo de siempre, cuando existía el dólar controlado en Venezuela, que en teoría todavía no es que se ha soltado. Lo que pasa es que ahora sale con ese famoso cambio del BCB y todo lo demás. Pero cuando estaba el dólar irreal en Venezuela, es decir, cuando el tipo de cambio oficial no tenía nada que ver con lo que valía el dólar en la calle, se hizo común ver a un poco de gente haciéndose millonaria en 24 horas que hacían la famosa bicicleta. Hacían, aprovechándose de sus contactos dentro del régimen, adquirían, ponte tú, 20 millones de dólares a precio preferencial. Esos 20 millones de dólares los agarraba y los revendía en el mercado negro al precio del mercado normal, al valor de cambio real de la moneda, del dólar versus bolívar. Con lo que agarraban, volvían a comprar con los contactos dentro del cambio oficial y así, bueno, multiplicaban. 10 millones te los convertían en una vuelta en 1.000 millones de dólares. Y así se hizo millonario Gorrín, por ejemplo. Se hicieron millonario un poco de gente acá. Bueno, este es un mismo caso sobre ese modus operandi, ¿no? Daniel, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, señor Leomar. ¿Dónde leyó usted ese magnífico reportaje? En el OK Diario. En el OK Diario, porque eso no va a salir en el diario El País, ¿oyó? En el diario El País esas cosas no salen porque a los socialcomunistas les molesta que uno diga que las familias gobernantes en Venezuela son una organización del crimen transnacional dedicado a toda serie de situaciones. Pero fíjate que es interesante porque una de las personas acusadas de estar metido en eso que tú acabas de leer, en esa trama delictiva, que te sonaron los nombres cuando los nombraste, José Vicente Amparan Crocker. Claro, no te va a sonar si el papá y la mamá son connotados funcionarios de la decaje del gobierno de Lucichi y de Carlos Andrés Pérez. Uy, uy, Por uy, supuesto ay, que ay, te va a ay. sonar. Por supuesto que te va a sonar. El señor José Vicente Amparan Crocker es el hijo de Gilda Crocker de Amparan, quien fuese jueza en los años de Lucichi y directora ella fue directora de transporte aéreo del antiguo Ministerio de Transporte y Comunicaciones, cuando estuvo de presidente, si no recuerdo mal, Tulio Prado, quien luego fue comandante de la Fuerza Aérea. Tuvo todo el gobierno de Lucinchi, ella allí, y 8 años tuvo esa señora de directora de transporte aéreo. Y después pero casualmente, durante el tiempo que ella fue directora de transporte aéreo, su esposo, Vicente Amparan, el papá de este pajarito, montó un bufete. Y ese bufete a qué se dedicaba? A representar aerolíneas internacionales en Venezuela. Qué cosa tan rara, ¿verdad? O sea que esta gente está robando de la época de la colonia, más o menos de cuando viene el nombre ese de Vicente Emparan, que fue el mandamás de lo que Bueno, alguna vez era la provincia bueno, de Venezuela, ¿no? no, pero ellos no es Emparan, es Amparan. Ellos son Amparan. Ellos están amparados por el delito. Están amparados por el un negocio redondísimo, ¿no? Porque entonces la señora era la directora, la que daba los permisos, y el esposo era quien ofrecía representar líneas aéreas en Venezuela. Por supuesto, luego la señora sale de la Dirección de Transporte Aéreo, fue sustituida, creo que ya en el gobierno de Caldera, creo que es que la sacan allá de allí. Échale piernas tú, ¿no? Y ella se dedica, ella se va para su bufete, entonces pasa a ser el bufete Crocker Amparan. Y yo recuerdo cuando yo trabajaba en el INAC, bueno, toda la buena parte de las aerolíneas venezolanas eran representadas por ese bufete. Pero las aerolíneas internacionales que hacían vida en Venezuela, sobre todo aerolíneas de los Estados Unidos de carga, que hacían vuelos charter a Venezuela. Y mira, ese señor, ese muchacho lo conocí yo, claro, haciendo negocio con estas aerolíneas y tal, pero de repente veo que se ha convertido en un nombre asociado a negocios que van más allá de las sinvergüenzuras que ya hacían allí en el transporte aéreo, en el otorgamiento de permisos y comprando funcionarios y comprando directores de transporte y haciendo trampas con las aerolíneas internacionales y las nacionales y pasando esto para allá y aquello para acá. Eh, bueno, que ahora son operadores financieros, imagínate dónde llegaron, ¿no? Rapidito, mira, el cuento de estas joyitas, ¿ves? Por ejemplo, a Butef lo agarraron, al igual que a Darío Ramiro Ali Turralde,
Aquí dice, los pudieron ser detenidos en España, además con otro colaborador que lleva por nombre Ignacio Sánchez Cumba. ¿Pero quiénes están presos? Dime los nombres de los presos. Los presos son Butef, Ale Iturralde y Sánchez Cumba. Sin embargo, ¿quién se fugó? Amparan. Se fue. Estaba en España y voló. Cuando supo que estaba la investigación montada, dice, huyó de España. Huyó de España y ¿para dónde se fue? Para Turquía. Y desde Turquía hizo el puente, el hop, y llegó a Venezuela. O sea que está aquí en Venezuela ahorita. Amparan, me debe estar escuchando. Saludos, Amparan. A ti te ampara la suerte porque casi te agarran, ¿vale? José Vicente, Chente, como le decían, Chente. Chente tiene el derecho a réplica, aquí está amparado por el derecho a réplica si quiere venir a ejercerlo aquí en Radio Caracas Radio para defenderse de esas acusaciones horribles que le están haciendo esos medios difamadores españoles. Qué cosa tan horrible. No, defiéndase, yo sé que usted es inocente. Usted, la inocencia y la honestidad le viene de familia. Ahora, si es inocente, lo que yo me preguntaría en principio es por qué no se quedó en España defendiéndose. ¿Por qué se fue para Turquía y después voló para Venezuela? O sea, ya nada más que recalar en Turquía te somete a ti a duda. Bueno, porque no confía en la justicia española. Y si en la venezolana, que es muy, la venezolana es muy proba. Claro. Aparte de eso, no va a estar allá en España con ese frío. Está pegando frío, ¿verdad? Claro, pero ahora, y todos ellos están entonces vinculados a los hijos de Cilia. Los hijos de Cilia, que se metieron nada más en esta vuelta, dicen aquí 160 millones que les tocaban de tajada. No, pero mira, casi nada. Y se hacen llamar los chamos, como el conjunto aquel. Claro, vale, donde viene el chamo Gabriel, ¿no? Entonces no será, y donde viene el otro muchacho Adolfo Cubas. Yo no soy de esa época. No, yo tampoco, pero tú sabes que no. Por supuesto que no. Eso estamos hablando de finales de los 70, Neymar. Tú no habías nacido. No, para nada, pero yo recuerdo a esos chamos después ya de grandes haciendo carrera como actores y tal, fundamentalmente el chamo Gabriel y Adolfo Cuba. Pero tú sabes que el manager de aquellos chamos era Esteban Trapielo. Claro. De repente está de manager de estos chamos también. Oye, sí, porque Trapielo se mete en cuanta cosa existe, ¿no? No, Trapielo es chavista, Trapielo además de eso maneja talentos. Entonces, Esteban Trapielo, felicitaciones por estar usted también, tener... Tiene la nueva generación de los chamos. Estos son los chamos nuevos. Claro, los chamos de Cilia. Oye, vale, pero es que la gente talentosa como Trapielo siempre está en la jugada, ¿vale? Oye, de verdad, volviendo a la realidad, es increíble, Daniel. Uno pone números y esto puede ser nada más que uno lo diga y ya se lo lleva el viento, como muchas de las palabras. 160 millones de euros. Pero tú sabes lo que son 160 millones de euros nada más en una vuelta, sin hacer nada. 160, sin hacer nada, porque no tuvieron ni que hacer el esfuerzo de robar. Agarraron y los metieron, es una coima, que les metieron porque ellos son hijos de. Fíjate tú, que a mí me toca real porque yo soy hijo de y sin hacer nada. Una maravilla, una mantequilla la vida. Estos son los que van, mira, estos son los que van a entregar el poder, que rapidito. Sí. Estos están esperando que les llegue ¿cómo se llama? Un plan de país para que ellos entreguen el poder, porque están cansados de gobernar esta gente. No, Omar, pero es que nosotros somos de esa familia, donde si decimos que de quién somos hijos, más bien nos cobran. Yo creo. Cuando dice, ¿usted es hijo de quién? Mire, él me debe 20 bolívares desde el año 82. Más o menos. Con los intereses. Usted me debe tanto. No, es terrible. Estos muchachos viven de los intereses que les da el apellido. Bueno, con mi papá yo no tengo mucha esperanza que me esté escuchando, porque yo le decía, papá, de chiquito, no había mucho que guardar, ¿no? Porque todo se gastaba, pero yo le decía, papá, ¿por qué tú no guardas? ¿Por qué tú no guardas? Y siempre me salía con esta. ¿Y para qué voy a estar guardando yo? ¿A quién le voy a dejar yo eso? Eso me lo gasto. Así decía mi papá. ¿A quién le va a dejar? Y yo digo, bueno, a mí, me lo deja a mí, hijo único, déjamelo a mí, pero ¿para qué está yo guardando plata? ¿Para qué? Me decía yo. Bueno, está bien. Bueno, así dice Cilia. Dice Cilia, ¿está guardando para qué? No, vayan y gánense ustedes su sustento. Y salieron esos muchachos hacendosos. Porque le salieron hacendosos los muchachos a Cilia, ¿verdad? Le salieron voluntariosos, trabajadores. Los muchachos no le tienen miedo al trabajo. Oh, mira cómo se hacen los reales, vale, rápido. ¿Verdad? Vale, no, salen, mira, no, los muchachos no le tienen miedo. Esos son los verdaderos muchachos emprendedores de hoy en día, porque fíjate, los hijos de Cilia, tanto los hijos de verdad como los hijos que ella crió, porque Cilia es una mujer que ha adoptado muchachos. Bueno, se adoptó al huérfano Nicolás. Bueno, los muchachos los ha llenado de valores. Los ha llenado de valores.
Y de Real Dice, también, mire, pues todo usted tan forrado de Real. le dice, mire, el trabajo no deshonra, búsquese algo donde usted gane en real, que eso no lo va a deshonrar. Y así han terminado esos muchachos, mira, de tesoreros de la nación, de vendedores de cocaína, de cobradores de comisión, de estafadores con cajas CLAP, de socios de Alexap, de comisionistas de obras públicas. Labores diversas, pero que todas confluyen, todos los caminos van a Roma. Es que Traficantes, hacen Real parejo, todos hacen Real parejo. O sea, traficantes de dólares preferenciales, manejadores cobro de secuestros a grandes empresarios, etcétera. No, de verdad que hay que felicitar a Silvia Flores por los valores de trabajo que le ha dado a su familia, porque fíjate, uno lo critica. Oye, que Silvia Flores llega enchufa a toda la familia. Oye, pero la gente trabaja, tiene una cultura del trabajo. No están viviendo bajo una mata de los intereses. No, ellos están trabajando, ellos se meten ahí. No, es que va mi mamá a robar por mí. No, yo voy y robo con ella. ¿Qué es, pues? No, ellos son, ya cuando tenemos que ir al corte, desde el punto de vista de la teoría política, lo que dijera Weber, la burocracia profesional. Son gentes. Oye, no, pero claro, no, porque son gentes que, fíjate tú, no son gentes, porque son tantos que son gentes. Son gentes, claro, son como 60, 100, ya no sé ni cuántos son. Cada día sale un miembro nuevo de este clan, familia, no, tribu, no sé ni qué es esto ya. Esta gente se ha dedicado por entero a administrar el país. Eso es una burocracia en el sentido weberiano. O sea, esa gente que no es weberiano, hay gente que dice weberiano, no, es una grosería, es beberiano. Depende de cuál sea la pronunciación. La pronunciación es con W, es con B, dice beberiano. En ese sentido, depende del idioma. Ellos son burócratas profesionales, todos trabajan en el Estado y con labores que están conexas al Estado venezolano, dentro, fuera de Venezuela. Todos están metidos en el Estado venezolano, todos son burócratas, son unos burócratas. Hay unos que se leen a Weber y otros que se leyeron medio Weber. Nosotros vamos a ir al corte y al regreso vamos a seguir con esta disertación politológica con respecto a las burocracias de Neomar Hernández, que el día de hoy ha decidido sacudir su título de magíster en ciencias políticas para educar al pueblo. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las pastas de Il Sapore della Nonna son sencillamente extraordinarias. Carbonara, napolitana, bologna, filetto, amatriciana, francinatra, marinera, tú escoges. Todas son deliciosas y adictivas. En Il Sapore della Nonna te ofrecen las mejores pastas de Caracas, con los ingredientes más frescos y las mejores salsas preparadas al momento. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Publi Mercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. ¿Por qué? Porque te permite cumplir con la ley y publicar el registro de tu empresa, sin que la falta de papel lo impida y además en tiempo récord. Publi Mercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago respectivo. Y así, en menos de 24 horas tienes lista tu publicación para descargarla en tu propia computadora las veces que lo necesites. Publi Mercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publi Mercantil sí te publica. Señoras y señores de las urbanizaciones Santa Mónica, Los Chaguaramos, El Valle, Valle Abajo, Cumbres de Curumo, Colinas de Bellomonte y zonas circunvecinas, todos los jueves, viernes y sábados por la mañana en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica se instala la Gran Feria Santo Cristo de la Grita, donde te ofrecen y consigues las más frescas frutas, legumbres y verduras cultivadas en los páramos andinos. Acércate y comprueba su calidad y precios sin competencia. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía, frescura y calidad. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Tú que estabas tan interesado en ver cómo habían quedado los porcentajes, la asignación de los diputados en la Asamblea del Chavismo después del domingo y todo. Ya hay casi resultados finales, por fin. Llegaron los resultados del estado de Alabama, llegaron los resultados de Georgia, están llegando en cualquier momento los de Carolina del Norte y bueno, y así vamos. En este caso,
De 277 diputados que se asignaban, porque ahí no se elegía nada, se asignaban el domingo, le han asignado, bueno, ya están con certidumbre total 274 hasta ayer noche. No he revisado el reporte esta mañana, capaz ya tienen el 100%, ¿no? Al chavismo le tocaron 253. El chavismo tiene 91% y más de la asamblea. A Acción Democrática le tocaron 11, con el 3.9% de los votos. Eso que puso el CNE ahí. Avanzada Progresista, 3, con 1%. El Cambio de Bertucci, 3, con 1%. A Brito y Primero Venezuela le dieron 2, con el 0.70%. A Copey le pusieron 1, con 0.30%. Y a los comunistas le dieron 1, con el 0.30%, lo cual no varía mucho la situación del PCB, más o menos desde que fue fundado hasta ahorita. Eso es más o menos lo que ha tenido el PCB toda la vida. Ahora, en esto hay confusión, Daniel, porque dicen que hay varios que estaban en la lista de AD que no eran ADECOS, ¿no? Que no los postulaba AD. Entonces, No, varios no, es que tienen nombre y tienen apellido. Acuérdate que las listas, fíjate tú, una cosa interesante dentro de todo esto, Leomar, que yo creo que viene siendo más o menos lo que prefigura de una vez esta nueva etapa de una oposición falsaria y prostibularia, porque por si ustedes no lo sabían, la oposición falsaria y prostibularia tenía una forma de ser, tenía un alcance, tenía una particularidad hasta el día de esas elecciones. El que ande pensando que no, que si Guaidó, que tal, etcétera, etcétera, déjeme decirle que el régimen necesita una oposición a su medida y esa oposición a su medida será promovida por ese régimen hasta que usted la acepte como tal. Y a usted lo van a obligar a aceptarla si usted se sigue ciñendo a ese juego siniestro según el cual todo gobierno necesita una oposición. Si usted sigue jugando ese juego, a usted le van a imponer una oposición. Y no me venga a decir que usted es más inteligente que el resto del planeta Tierra y que usted eso no se lo van a hacer, amigo mío, porque usted que me está escuchando asume que Ismael García es opositor. Usted que me está escuchando asume que este señor Calzadilla es opositor, un tipo que fue vicepresidente de la Asamblea Nacional con el chavismo y con la oposición. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Bueno, es que el verdadero líder único de la oposición es Chávez. Fue Chávez quien moldeó una oposición a la medida del sistema chavista. Por lo tanto, todo ese aparataje de medios puestos al servicio del sistema, todo ese aparataje financiero, ese poco real que se están robando, los reales que están consiguiendo las grandes familias que están haciendo negocios dentro y fuera de Venezuela a la sombra del chavismo, ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven? Para financiar a ese modelo. Así, en determinado momento, dejará de existir en los medios Guaidó. Nadie hablará de él. ¿O es que acaso hoy alguien habla de Arias Cárdenas? Por cierto, Arias Cárdenas, a usted se lo vendieron como opositor y usted lo aceptó y fue a votar por él, ¿no se acuerda? ¿Quién se lo vendió? Chávez. Habla hoy alguien en los medios, de los militares de Plaza Altamira. Habla alguien hoy en los medios como opositor de Manuel Rosales. O sea, alguien dice, oye, mira, este problema del cambio climático, vamos a consultar la opinión de Manuel Rosales. Nadie. A Manuel Rosales nos lo impusieron como jefe de una oposición que ¿quién lo impone el chavismo. Mientras nosotros sigamos pensando que en Venezuela hay una fuerza política llamada chavismo, mientras sigamos viendo el chavismo como una fuerza política, estamos condenados. Y dice, bueno, si el chavismo es una fuerza política, entonces existe una oposición y existe una acción política con respecto a ello. Y no lo existe. Si nosotros asumimos que el chavismo no es otra cosa que una organización del crimen transnacional, ya allí queda todo claro. Y usted dice, bueno, si son malandros, lo que necesito son policías, no políticos. Bueno, y te faltó uno. Que ha salido, lo sacaron del sarcófago ayer en la BBC, que fue Capriles. Yo me asombro particularmente con el caso Capriles porque en mi corta memoria... No, ¿por qué? Porque en mi corta memoria política de Venezuela, que arranca en 2006, cuando yo tuve que votar por Rosales, fue mi primer voto, Capriles es sin duda de los candidatos, de los líderes que ha tenido la oposición oficial durante estos 15 años,
el que mayor elenco de fans, porque eso no siquiera son apoyadores, fans, creó. Capriles creó realmente una especie de nueva escuela de pensamiento de la fanaticada en Venezuela. Entonces había gente aquí del mundo, sobre todo cultural, artístico. Yo soy caprilista. Bueno, claro, a mí, porque el chavismo necesita la otra cara. Pero fíjate. O sea, aquí se impuso una forma de hacer política, y la forma de hacer política es hegemónica, excluyente, totalitaria y autoritaria. Hegemónica, ¿por qué? Porque tiene que haber un líder único y todo el mundo tiene que estar alineado a su alrededor. Y el que salga de ese alineamiento alrededor de ese líder único es un traidor. Hay que expulsarlo. Hay que eliminarlo y hay que impedirle cualquier forma de acción. Es por eso que es hegemónica. Es totalitaria, ¿por qué? Porque se asume como la totalidad. Es decir, la oposición es todo aquello que se le opone, o sea, todo aquello que se opone al chavismo es oposición y está representada por él. Él es la totalidad. Autoritaria, ¿por qué? Bueno, porque él es el que decide y se hace lo que él dice. Y si el señor decide pegar un grito, sus razones tendrá, porque caramba, él es el líder. Y si el señor decide quedarse callado, él sabrá lo que hace, porque él es un hombre inteligente, porque él es el líder. Y si el señor decide que vamos a tocar cacerola, él sabrá por qué lo hace. Y si el señor dice que no hay que tocar cacerola, hay que aceptarlo, porque el líder es él. Eso es la política chavista. Y eso nos han impuesto. Y entonces él lo hace el chavismo y lo hace la oposición hasta el punto que la gente cuando va a reclamarle algo a la oposición, sale y dice lo siguiente: aprendamos del chavismo. Que no se critica entre sí, que está unido. Ellos no se critican entre ellos. Ellos creen que están haciendo una gracia. Creen que es una gracia. Ellos se quedan callados. O sea, te exigen, y creen que es una gracia, y te exigen que lo hagas, te exigen que seas chavista. O sea, tienen que ser chavistas. ¿Por qué? Porque ese es el sistema chavista. Entonces, es el chavismo amarillo, y cuando tú cambias a Capriles y pones a Guaidó, te exigen exactamente lo mismo. No lo critiques porque él es el tipo. Número 2, si no estás con él, eres un traidor. Número 3, él tiene derecho a pegarte un grito porque él es el líder. Y si tú no lo sigues, entonces tú no quieres que Venezuela gane. Pero te faltó algo otra vez, que es la capacidad de transmutación que tuvo este clero que creó Capriles, que era en los bajos fondos le llamaban la beatería, que de transmutarse de beato a Guaidó lover. O sea, aquí hubo gente que pasó de justiciero a voluntarioso. Me refiero por... Pero es que no son ni justicieros. No, nada. Lo que son es ridículo. Entonces, al final de cuentas, tú los ves ahora... Son chavistas. Bueno, no sé si serán chavistas, no creo. No, son chavistas. Quizás espiritualmente. Ellos están disponibles a hacer, son chavistas, son la otra cara del chavismo. El fin de esa gente en la vida es ser la oposición a Chávez. Yo otro día escuchaba a Timoteo Zambrano, chicos, y me sorprendió porque fue una intervención de hace rato, que yo me fui a revisar la plomería informativa, y me encuentro con Timoteo Zambrano diciendo: yo que tengo décadas siendo opositor, o sea, él presenta como un logro tener décadas en la oposición. No, debería estar retirado. Debería estar retirado. Pero él presenta como un logro no haber ganado jamás una elección, no haber sido jamás gobierno. Eso para él es un logro. Y es que es verdad, para ellos es un logro mantenerse allí suspendidos en el tiempo haciendo oposición, porque eso es lo único que ellos de verdad quieren. Y cuando tú ves, y cuando a ti se sorprende, Leomar, que una señora que se desgañitaba por Capriles y decía que nadie criticara a Capriles, e inclusive cuando Guaidó criticaba a Capriles, salía esta señora a decir que Guaidó era un tal por cual. La ves hoy desgañitándose por Guaidó, defendiéndolo de Capriles, diciendo que Capriles es un tal por cual. ¿Por qué esa señora hace eso? Porque esa señora dejó de ser caprilista para pasar a ser Guaidó lover. No, porque esa señora asumió que ella es la otra cara de la moneda del sistema chavista, que ella quiere un liderazgo hegemónico, ella quiere un liderazgo totalitario, ella quiere un liderazgo autoritario, y ella se ciñe a eso y actúa como un rebaño dentro de ese sistema chavista. Eso está perfectamente transparente en este momento. Y hay gente que tú la ves entonces, ¿verdad? Dice, no. ¿Cómo se te ocurre a ti? ¿Tú haces esa comparación? ¿Cómo vas a decir tú que la consulta es igual que las elecciones tal? Tú lo que eres es un traidor, tú lo que eres es un vendido, tú lo que eres es un asalariado del régimen. Es decir, a mí me caen los mismos insultos de ese sistema chavista
anaranjado o del color que le toque, me caen los mismos insultos que me caen de parte del chavismo cuando se les critica sus elecciones, que yo soy un vendido, que soy un arrastrado, que me paga fulano, que me paga mengano, que el imperio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué hacer la vista gorda ante una cosa que ya es más que evidente, que los tipos son un sistema y esa es la manera en que funcionan? Vamos al corte y ya venimos con más de Y Así Nos Va. Quédense allí. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país, cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos, donde tengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Para los fanáticos del chocolate ofrecen el helado de brownie, el de Oreo, el de Nutella y hasta el de Samba. ¡Qué abuso! ¡Qué abuso! Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato. Helados que llegan al corazón. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Recordar hechos y situaciones de la historia forman parte de nuestro día a día. Y hoy vamos a comparar aquellos momentos de ayer y hoy. La historia no miente. La historia no miente y en este caso vamos con una en tono personal. Hace 5 años atrás, diciembre del año 2015, 6 de diciembre. Eso fue hace 4 días, se cumplieron 5 años justamente de aquella fecha. Se hicieron las elecciones parlamentarias en Venezuela. Aquella elección que desde el punto de vista, repito, personal, Daniel Lara y este servidor que a ustedes les hablan en este momento, vivimos muy intensamente. ¿Por qué? Porque Daniel en aquella época, por cierto, todavía estaba en Venezuela. Hablaba igual o más fuerte de lo que habla, para los que dicen que se ha vuelto así de fuerte en su verbo porque se fue del país. No, hablaba igual o más fuerte estando en Venezuela. Y en aquel día fuimos seleccionados por la estación para cumplir el relevo de lo que era la última tanda cuando se iban a producir los resultados, se iban a divulgar los resultados electorales de aquella noche. Nosotros tomamos el testigo acá en la cabina como a las, ¿qué será, Daniel? Como a las 7, 8 de la noche, en aquel día. No recuerdo bien. Nosotros estuvimos el día de las elecciones desde las 4 de la tarde. Arrancamos a las 4 de la tarde. Bueno, nos cayó la noche en aquel momento. Nos cayó la madrugada y recuerdo que, eso sí lo recuerdo claramente, nos pasamos de las 4 de la mañana hablando acá, tratando de comunicar eso que parecía un hito dentro de la historia reciente de Venezuela, que luego se desboronó y se convirtió en puro humo, que al día de hoy, con la distancia de 5 años, ya podemos valorar en toda su dimensión y completitud, pero que a final de cuentas representa, yo creo, dentro de este gran engaño en el que hemos vivido por lo menos los últimos 10, 12, quizás hasta 15 años, el último intento de creer que en Venezuela había una democracia funcional y de que realmente el voto de la gente importaba para algo.
Nosotros pasamos frente a estos micrófonos, Daniel se sentaba en aquella época acá, donde estoy yo me sentaba a mi mano derecha hacia allá. Daniel y yo pasamos acá como unas 9 horas seguidas hablando. Interrumpimos quizá en esas 9 horas 2 o 3 veces. Les estoy hablando completamente en serio y quienes nos escuchan desde hace tiempo pueden dar fe de ello. Interrumpimos 2, 3, 4 veces a lo sumo, que uno salía 10 minutos, media hora, quizás salimos en alguno de esos cortes. Pero hablamos en redondo como cerca de 9 horas seguidas. Y pensábamos nosotros en aquel momento que le hacíamos un servicio al país con nuestras críticas que ya existían. Nunca fuimos, como dicen los norteamericanos, naif, nunca fuimos de alguna manera cándidos. Sabíamos que dentro de ese paquete, de esa cajita feliz de candidatos, había un montón de listas que ocultaban verdaderos demonios, que ocultaban gente verdaderamente no proba para la función pública y ni siquiera para ser candidato. No tenían ni cara para ser candidatos. Pero bueno, aquel día hicimos nuestro trabajo. De hecho, votamos, Daniel lo hizo con reservas, recuerdo, por los candidatos que les tocaban en Vargas. Creo que algunos de los nominales no lo marcó. Yo no sé si fue el doctor Olivares. No, yo no voté por la lista porque la lista iba encabezando José Manuel Olivares. Y yo me juré a mí mismo que yo nunca más iba a votar por ese señor. Y no lo hice. De segundo iba Juan Guaidó, por quien sí voté, pero no en la lista, sino nominal, porque él era candidato 2 veces. Y yo me rechacé participar parte de ese acuerdo mafioso donde se repartieron unos partidos para mí, unos partidos para mí, y donde pusieron además a una señora de candidata nominal llamada Milagros Eulate de Acción Democrática, que fue capaz de decir en determinado momento, porque yo me fui de Acción Democrática, que yo había montado un programa de radio con dinero salido quién sabe de dónde, intentando mancharme a mí como manchada hasta ella desde que nació, porque toda la vida ha sido una pobre politiquera buena para nada. Y bueno, me quería obligar a votar por esa señora. Yo me negué. Por el único que voté fue por Guaidó y yo creía que estaba haciendo una gracia. Mírame hoy. Bueno, mira dónde estamos. 5 años después estamos en lo que muy temprano, después de aquella elección, si es que acaso fue una elección, todavía hoy nos lo preguntamos, significó el cierre de la puerta, de esa esperanza de creer que en Venezuela vivíamos en un país normal, de que en Venezuela eran posibles las salidas democráticas, de que en Venezuela la voz y el voto de la gente significaba algo, de que usted y yo, que somos no más que meros ciudadanos, teníamos algún tipo de peso dentro de la resolución del conflicto. Bueno, creo que 5 años después, Daniel, y ayer lo conversábamos parcialmente, ayer o antes de ayer, también hay que recordar las promesas. Ese año se nos dijo a nosotros que la Asamblea Nacional, por parte de alguna de las banderías que iban dentro de la alianza, creo que era Primero Justicia, lo decía yo con el caso de Guanipa, que la Asamblea Nacional era más importante que la presidencia, que aquí venían villas y castillas, que nosotros íbamos a dolarizar el salario, que de la Asamblea Nacional prácticamente se iba a hacer el nuevo mundo y que parte de ese nuevo mundo o esa tierra prometida apenas nos estaba nosotros esperando para que nos incorporáramos a ella. Yo creo que el 2015, Daniel, para ya concederte el derecho de palabra, es la clausura de una ficción. Hay un libro de Ramón Piñango y Moisés Naín que habla así, y siempre lo menciono porque el título es lo mejor de ese libro. No lo he leído completo, es un libro como de más de 1000 páginas. Y era algo así como Venezuela, una ilusión de prosperidad. Bueno, Venezuela 2015 y aquella elección que vivimos en primera fila, siendo creo que la única emisora, Radio Caracas Radio, que se quedó hasta altas horas de la madrugada, incluso hasta el amanecer, porque nosotros salimos y estaba amaneciendo, no que salimos de la cabina, después que salimos de la emisora estaba amaneciendo, quedó para ser testigo de un proceso que fue una farsa total y que hoy, 5 años después, todavía nos convoca sobre el mismo principio activo. El principio de que en Venezuela se elige o de que vamos a elegir para elegir, es decir, vamos a consultar a la gente si quiere elegir para que la gente elija, lo cual se termina convirtiendo a fin de cuentas en un gigantesco trabalenguas, lo cual se termina convirtiendo no más que en un sinsentido. Entonces, muchas cosas, ¿no, Daniel, que me vienen a la mente en este momento, pero yo creo que esa es una fecha especial para nosotros que nos las vamos a llevar como vivencia y para el país como una estafa, ¿no? De esa vivencia también. Bueno, para mí fue la ratificación de que votar en ese sistema era igual a nada. Cosas que ya yo pensaba antes de ir a votar. Por cierto que por allí anda un programa que hicimos nosotros el día que se anunciaron las candidaturas que se presentaron en ese 2015.
porque yo en lo personal reclamé los acuerdos mafiosos con los cuales se confeccionaron esas candidaturas. Porque dije en aquel momento que de la confección de esas candidaturas, lamentablemente, lo único que iba a salir era que se nos colaran, como dice la canción, sobre la cultura popular. Bueno, en ella se colean los zorros y camaleones. Y que así iba a ocurrir y que se le había dado un poder a los partidos para nombrar a sus jefes como prácticamente candidatos inapelables, donde se habían hecho unos arreglos mafiosos que habían arrasado inclusive con liderazgos regionales o que habían convertido a liderazgos regionales por obra y gracia de las conveniencias partidistas en unos grandes tótem. Por ejemplo, este señor que lo vi por ahí pegándole gritos porque estacionó mal la camioneta. No sé si un video que se dio por ahí, que entiendo que el señor perdió las elecciones. Ese señor que se le vio pegando gritos porque estacionó mal la camioneta y quería atropellar a un ciudadano por esa razón. Bueno, ese señor se vendió como un dirigente regional, independiente y tal, y gracias a eso nos vendieron a nosotros la idea de que ese había sido el mejor arreglo para montar unas candidaturas. Bueno, ahí lo ven. Ahí ven el caso de Luis Parra. ¿Cuál fue la metodología utilizada para escoger a Juan Guaidó como candidato? La misma que se utilizó para escoger a José Brito, para escoger a Luis Parra, para escoger a Conrado Pérez, para escoger a todos los demás. Y entonces el asunto está en que se piensa que las posiciones de estos tipos es una cuestión personal y no estructural. No, es que el problema es estructural. Esa oposición es la otra cara del chavismo, forma parte de un entramado mafioso, y hace 5 años logró demostrarlo, cuando luego de esas elecciones, además, para quien se le olvida, yo recuerdo una cosa, lo que a mí más me espantó luego de esas elecciones, donde se ganó de la forma como se ganó, fue que el día siguiente ya estaba el chavismo tumbándole 3 diputados a la oposición para evitar lo inevitable, que era que alcanzaran las 2/3 partes. Pero que esa oposición, a la cual la ciudadanía le dio toda su confianza a través del voto, esa oposición, en vez de salir, en vez de llamar a la calle a la gente, que hubiésemos salido todos, a defender esos diputados que le estaban robando, esa oposición se ensarzó en una pelea interna para decidir quién iba a ser presidente de la Asamblea Nacional en el primer periodo, si Ramos Alú o Julio Borges. E hicieron hasta un referendo entre todos, ahí para ver quién votaba y quién estaba de acuerdo entre uno y entre otro. Es decir, esa Asamblea Nacional electa por la gente y a la cual el chavismo le tumbó 3 diputados, cuando la dirección de la oposición la llevaba Chugo Torrealba, que hoy tiene amnesia, obviamente, porque él sufre del mismo síndrome de Luis Ortega, Topacio, pero al revés. O sea, él se quedó ciego cuando se fue. Y ahora no se acuerda y amnésico. Ahora no se acuerda nada de lo que hizo. Ahora nada de lo que ha pasado es culpa de él. Porque él nació en el 2020, Chugo Torrealba. Bueno, en el año 2015, Chugo Torrealba, que era la cabeza de la Mesa de la Unidad, en vez de salir a llamar a la calle para defender a esos 3 diputados que nos estaban birlando y que al final nos birlaron y terminaron entonces llevando a la Asamblea por haberlos incorporado a los tribunales indicando que había un desacato. Bueno, el señor Chugo Torrealba, en vez de salir a defender a esos 3 diputados, salió a hacerle el jueguito a estos politiqueros falsarios y prostibularios para decidir quién iba a presidir la Asamblea Nacional, como si eso era lo realmente importante. Siempre. ¿Por qué? Porque ese es el jueguito de ellos. El jueguito de ellos es dedicarse a lo minúsculo e ignorar lo que de verdad los deja al desnudo. Que si usted, la ciudadanía, le dio las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, usted no tenía excusa. O sea, era muy difícil para la oposición falsaria y prostibularia no hacer nada teniendo las 2/3 partes de la Asamblea, porque no tenían excusa. Y ese no era su papel. La ciudadanía le dio demasiado poder a esa oposición. Y por esa razón ellos casi que renunciaron al mismo. Dijeron, no, esos 3 diputados yo no los quiero. Y eso fue lo que hicieron. Eso fue lo que hicieron Henry Ramos Alú, Julio Borges y Chugo Torrealba, que hoy se hace loco porque él nació en el 2020. Él en ese entonces no aparecía, no estaba. Porque ninguno de ellos estaba, ninguno de ellos fue. Y hoy vienen con su cara tan lavada a darle clase a la gente sobre lo que se debería hacer, porque los errores cometidos, fuerza, Venezuela, tal y más cual, porque son unos hipócritas. Porque forman parte del mismo entramado.
Porque han estado durante estos 20 años con la misma cara, aunque se quiten el bigote y se quiten y se les caiga el cabello. Estuvieron en la Coordinadora Democrática en el 2004 en el fracaso del revocatorio y estuvieron en este fracaso de estos últimos 5 años con otra cara pero con el mismo nombre. Vamos, y con el mismo cinismo. Con el mismo cinismo, Chugo Torrealba, con el mismo cinismo que te caracteriza. A ti, a tu amigo Kiko Bautista y a toda esa partida de farsantes que son han sido muy buenos como infiltrados. Han servido de mucho a los intereses del chavismo, porque ustedes son, en el fondo, unos grandes chavistas. Vamos al corte y ya venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena? Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. El helado de Amarena combina el más cremoso y delicioso mantecado con la frescura del sabor de las cerezas. Imperdible. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, como no nos queda nada de tiempo, lo que vamos a hacer, Daniel, es mandarle saludo a tanta gente que nos envía palabras a través del chat de YouTube. Los voy a nombrar apenas, porque si me pongo a leer los mensajes no termino. Daniel Lunar, Mari Rodríguez, Migdalia Chirinos, Agustín Iglesias, Naika Díaz, Fernando Arévalo, Indira Chiarello, Pablo Carrillo, Augusto Sosa Olavarría, Nélida Ávila, Gloria Méndez, Augusto Perafán, por acá Virginia Jiménez también. A ver, ¿quién más? Salvador Hernández, Mari Rodríguez, bueno, Abraham Bencit, Nelson Sotillo, Daniel Sánchez de Boston siempre, Julio Camero, María Maxey, Félix Guedes, Manuel Rincón Santander, Daniel Marcano, creo que ya lo nombré, sí. Bueno, mucha gente por acá enviándonos palabras a través del chat de YouTube y esto se acabó, Daniel. Después de todo lo que nosotros hemos hablado hoy, todavía hay gente que dice, no, pero es que hay que ir a la consulta, porque es que esa consulta es vinculante y nosotros con eso vamos a hablar porque la comunidad internacional lo está pidiendo. La comunidad internacional lo está pidiendo, entonces hay que hacerlo porque este es el último paso que pide la comunidad internacional, porque entonces la comunidad internacional nos ha pedido el último paso, vamos a darlo. Bueno, ese es el último paso a la orilla del abismo, denlo y termínense de ir. Hoy, por cierto, mañana quizás lo comentamos. Hablando de la comunidad internacional. Váyanse como Chávez y no vuelvan. Lo está pidiendo la comunidad internacional. Hoy se ha reunido Leopoldo López Mendoza con el señor Iván Duque en Colombia. Y han puesto a los dos, no sé si declaró realmente Leopoldo López, pero vi las declaraciones de Duque, donde dice que bueno, que lo que él cree es en el gobierno colegiado, compartido, donde van a estar sectores del chavismo, por supuesto, él dice la resistencia venezolana y otros sectores. Yo me pregunto cuáles son, menos son los alienígenas, que son el tercer sector, en el gobierno de transición para que vengan unas elecciones, que por cierto, es lo mismo que dice ahora, desde hace un buen rato, el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Eso es lo que está. Me imagino que para eso se necesita la consulta, para que se me imagino el gobierno de transición. Me imagino yo que a Iván Duque le gustaría muchísimo que en Colombia, su país, hubiese un gobierno donde fuese un triunvirato,
un presidente del partido de la U, del partido de él, de Uribe, uno del ELN y uno de la FARC. Y seguramente él sería feliz con eso, por favor. Ahí es donde tú los agarras. No, y otros, O sea, te faltaron los otros sectores. Y un ovni, un reptiliano. Están desconectados de la realidad. Se niegan, dicen con aquella bravura, la dictadura venezolana. No es una dictadura, es una organización del crimen transnacional. Cuando le dicen dictadura, al asumirla como dictadura, la asumen como un hecho político y plantean frente a ella soluciones políticas. El señor Iván Duque es un cobarde criado por otro cobarde como Álvaro Uribe. Oye, no te metas con Uribe. No te metas con Uribe, nos vamos. Esas son las cosas que hay que decirlas. Uribe, todas las veces que Uribe pudo besuquearse y abrazarse con Hugo Chávez, lo hizo. No, nos vamos. No te dejo que te metas con Uribe. Todas las veces que pudo abrazarse, lo hizo. Y todas las veces que pudo asumir al chavismo como una organización política, lo hizo. Que ahora se andan haciendo los locos porque les gusta, porque les fascina quitarse de encima sus errores del pasado. Eso es otra cosa. Pero como yo no tengo compromisos partidistas con ninguno, ni ninguno de ellos me mantiene, yo lo puedo decir tranquilamente. Allá aquellos que dentro de sus alianzas políticas, porque andan haciendo política por el mundo, le da pena decirle a Aznar que esos planteamientos están fuera de lugar, a Uribe y a todos los demás. ¿Eso es lo que pasa? Nos vamos, hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de